Hola y muy bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a continuar con el ejercicio número 3 del bloque de arreglos. Me dice, definir un arreglo de n componentes, ¿verdad? O sea, yo le voy a pedir la cantidad de elementos que voy a desear, de tipo flotante, que representen las alturas de 5 personas. Obtener el promedio de las mismas, ¿verdad? Tú ya sabes cómo calcular el promedio, simplemente es la suma de todos los elementos entre la cantidad y contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Pues esta aplicación se ve bastante interesante, pues así que vamos a NetBeans a resolverla. Y bueno, pues aquí en NetBeans lo primero es obviamente llamar a la clase Scanner, ya que vamos a leer las alturas. Scanner, teclado, igual a new, scanner, paréntesis, system.i. Vamos a crear una variable tipo float que se llame altura. Y vamos a crear una variable float que se llame alturas, que va a ser el arreglo, alturas. Vamos a pasarle ahí. Y mira, primeramente vamos a crear una variable, no vamos a crear por ahora nada. Vamos a crear una variable que se llame n elementos, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos elementos. Le voy a pedir al usuario, porque me dice de n componentes. Entonces, vamos a guardar los elementos. Voy a decirle con un integer.parseInt. Voy a decirle con un JOptionPaint. Tú puedes aplicar la entrada de datos, pero con la clase Scanner, yo estoy aplicando JOptionPaint. Digite la cantidad de elementos. Vamos a ponerle, digite el tamaño del arreglo. Así vamos a ponerlo, ¿ok? Del arreglo. Listo. Y aquí, pues simplemente vamos a cerrar con un punto y coma. Perfecto. Ahora, una vez yo tenga ya el tamaño del arreglo, voy a establecerle ese tamaño a mi arreglo. Así como vemos, el arreglo igual a que a new float, ¿verdad? Ya que mi arreglo es tipo flotante, y le paso el tamaño que es de n elementos. Nada más. Aquí yo estoy pidiendo la cantidad de elementos que deseo, y aquí lo estoy estableciendo. Esto es lo mismo que decir, digamos que yo le pongo aquí de tamaño 10. Es lo mismo, pero yo le estoy pidiendo cuántos elementos va a desear. Ahora, una vez yo tenga los elementos, voy a rellenar esos elementos. Así que voy a poner for int igual a 0 y más, y va a ser menor o igual a que. Puedo poner a n elementos, ¿verdad? Puedo poner n elementos, como también puedo poner el arreglo alturas.len, o sea, su longitud de alturas. Vamos ahora a ir insertando un dato. Digite la altura, digite la, y acá vamos a poner más y más, y aquí vamos a poner este signo de primera altura. A ver, ok, la altura en la posición que estemos. Perfecto. Ahora vamos a guardar ese elemento como lo guardábamos, con el nombre del arreglo, la posición y la entrada de datos. Next float en este caso. Perfecto, ahí estamos guardando el elemento. Y luego, pues una vez, nosotros para eso también tenemos que depender de una suma. Tenemos que sumar todos los elementos. ¿Y cómo tú crees que podemos sumar todos esos elementos? Para eso vamos a crear una variable tipo float suma igual a 0. Y en esta suma vamos a guardar lo que es la suma más el arreglo, ¿okay? Más el arreglo de alturas en la posición que esté, en la posición i. ¿Qué estoy haciendo? Pues mira, yo para poder calcular el promedio tengo que tener la suma. Entonces, estoy creando una suma que sea de tipo float, que voy a guardar la suma de las alturas en la posición que esté, ¿verdad? En la posición que esté. Y luego, pues, nuevamente de esto, fuera del bucle. Ahora, una vez ya tenga las alturas y tenga la suma, vamos a calcular el promedio. Vamos a crear acá arriba una variable que se llame float promedio. Y aquí voy a guardar lo que es promedio. Promedio igual a suma entre n elementos, ¿verdad? La suma de los promedios entre la cantidad de elementos que existe. Y bueno, una vez hecho eso, nosotros ahora tengamos ya el promedio, vamos a imprimir el promedio. Así que vamos a imprimir el promedio. El promedio de las alturas es
más promedio. Pero recuerda que yo también tengo que contar cuántas son mayores y cuántas son menores al arreglo. Para eso, primeramente yo voy a imprimir el arreglo. Así que voy a imprimir el arreglo. For in el arreglo. Pero antes, obviamente, que voy a imprimir el arreglo después de calcular el promedio. For in. Antes de calcular el promedio, he dicho. Vamos a imprimir acá el arreglo. Con alturas, punto length, e imprimimos. Imprimimos el arreglo, ¿okay? Las alturas en la posición y acá le damos un salto de línea y aquí vamos a poner sysout, las alturas, los promedios, las alturas son. Y aquí voy a imprimir las alturas. Luego le doy un salto de línea para calcular el promedio e imprimo el promedio de las alturas, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo hasta el momento. Leo las alturas, calculo la suma aquí, pero no la imprimo. Luego imprimo las alturas y aquí simplemente calculo el promedio de las alturas, nada más, y lo imprimo. Ahora vamos a contar cuántos son mayores y cuántos son menores al promedio. Para eso vamos a crear una variable que se llame mayor igual a 0 y otra que se llame menor igual a 0. Y mira, lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo primeramente. Vamos a recorrer el arreglo. Int i igual a 0 y más y menor alturas punto length. Y mira, yo le voy a decir si el arreglo alturas en la posición i, ¿verdad? Si el arreglo alturas en la posición i llega a ser mayor al promedio, ¿verdad? O sea, el arreglo en el elemento que vaya, la posición cualquiera, 0, 1, 2, 3, la posición que vaya, llega a ser mayor al promedio, pues voy a contar mayor más. Y en otro caso, que el arreglo en la posición que esté sea menor al promedio, pues menor más. Perfecto. Simplemente aquí estoy contando cuántos elementos, si el arreglo, el elemento, en la posición que esté del arreglo, llega a ser mayor al promedio, voy a contar a mayores, ¿okay? Mayor más. En otro caso, que sea menor, voy a contar las menores. Y por último, simplemente imprimo la cantidad de elementos mayores al promedio son más mayor. Y luego imprimo la cantidad de elementos que son menores. Sysout, la cantidad de elementos que son menores al promedio, vamos a poner aquí, al promedio son más menor. Bueno, pues estamos imprimiendo más que todo eso y aquí estamos contando, aplicando varias cosas que ya hemos visto ya en el transcurso del curso con bucles, estamos viendo promedios, etcétera, con arreglos. Mira, vamos a correr esta aplicación y me dice, esperamos que salga la ventana. Digite el tamaño del arreglo. Voy a digitar de 5 elementos. Digite la primera altura, 1,20. La segunda altura, 1,90. Luego 1,50, 1,70 y luego 1,65. Luego me dice, las alturas son 1,20, 1,90, 50, 75 y 70. Acá me dice, el promedio de las alturas es 1,59 y la cantidad de elementos mayores al promedio son 3. Claro que sí, 65, 9 y 7. Y menores son las demás. Pues bueno, esta aplicación está bastante interesante, ¿verdad? Si necesitas que te deje el proyecto o la clase que estamos haciendo en GitHub, pues simplemente dímelo, yo te lo dejo. No tengo ningún inconveniente de hacerlo. Bueno, así que el ejercicio número 4 te lo dejo a ti para que lo puedas resolver y nos vemos en el siguiente video.